Entonces, primera parte de la clase número 13 de macroeconomía, última clase del primer cuatrimestre. Y dijimos que vamos a ver el tema de las retenciones a las exportaciones, específicamente en Argentina, retenciones a las exportaciones de granos. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la importancia? Además es un tema de mucha actualidad desde hace muchos años, que se viene discutiendo, porque especialmente, como siempre, los liberales, los economistas liberales y los políticos que apoyan a los más ricos no quieren saber nada con las retenciones. En Argentina las aplicó por primera vez el gobierno de Alfonsín. Durante todo el gobierno radical de Alfonsín hubo retenciones, por eso a Alfonsín lo silbaban y lo insultaban cuando iba a la sociedad rural. Después las sacó Menem, las volvió a poner recién el gobierno de Néstor Kirchner, se incrementaron en el gobierno de Cristina, la famosa guerra con el campo. Obviamente las sacó Macri, desde el primer día que asumió, sacó las retenciones, y las volvió a poner Macri antes de irse, por una cuestión de que no había plata que alcanzara en el país. Y las volvió a subir el actual gobierno. Pero vamos a ver de qué se trata, qué relación tienen con el tema de los tipos de cambio. ¿Qué relación tienen con el tema de los tipos de cambio? Así que vamos a poner en pantalla el apunte que ustedes tienen. Ya está apareciendo. Y ustedes me dicen si no aparece o si se escucha mal o cualquier pregunta que tengan. Y vamos a empezar el tema leyendo un par de parrafitos de un artículo publicado en Página 12 en el año 2010, escrito por Aldo Ferrer. Para mí, el máximo maestro de economía de la República Argentina, profesor de Historia Económica en la UBA, falleció en enero del 2016, después de publicar el único artículo que llegó a publicar explicando que las políticas que implementaba Macri, a un mes de asumir, iban a dar como resultado un desastre. O sea, tan genio fue Aldo Ferrer que vivió solamente un mes del gobierno de Macri, y con las medidas que tomó Macri al comenzar su gobierno, se dio cuenta que íbamos a terminar en el desastre del superendeudamiento en el que después terminamos. Y lo dejó escrito en su último artículo, en enero del 2016. Pero este artículo es del 2010. Ya mucho tiempo antes, Aldo Ferrer explicaba para qué servían las retenciones. Y tal vez no se entienda a fondo, pero quiero leer un par de párrafos y después con el ejemplo numérico vamos a tratar de entender a fondo qué son las retenciones a las exportaciones y para qué sirven. Desde el punto de vista legal se llaman derechos de exportación. En el fondo son un impuesto, pero no se lo llama impuesto en las leyes, sino que se lo llama derechos de exportación. Los cobra la AFIP, equivalen a un impuesto. Entonces Aldo Ferrer empieza diciendo, las retenciones tienen un efecto fiscal. Todo lo que es política fiscal es lo que tiene que ver con impuestos. No confundan lo fiscal con lo monetario, o no confundan un déficit fiscal con un déficit comercial. Tengan bien claro eso. Cuando hablamos de lo fiscal estamos hablando de las cuentas del Estado. Entonces, las retenciones, dice, tienen un efecto fiscal. Y desvinculan, esto después lo vamos a tener que aclarar bien, desvinculan, dice Aldo Ferrer, los precios internos de los alimentos exportables de los precios externos. Eso lo vamos a ver hoy bien a fondo. ¿Qué quiere decir eso de que las retenciones sirven para desvincular los precios internos de los precios externos? Pero dice, pero estos objetivos también podrían alcanzarse con otros medios. Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles, dice Aldo Ferrer, es para establecer tipos de cambio diferenciales. ¿Qué será eso de tener tipos de cambio diferentes o diferenciales? ¿Qué es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna
sujeta a la competencia internacional. Y dice, hasta ahí voy a leer por ahora, que la necesidad de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios en Argentina respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos que esos precios tienen en el mercado mundial. Explico esto último. No tienen los mismos precios los alimentos en relación a los productos industriales en Argentina que el resto del mundo. Los precios no tienen por qué ser iguales en todos los países. Un litro de leche no cuesta lo mismo, medido en dólares, en todos los países. Y es normal que eso sea así, porque no cuesta lo mismo producir un litro de leche en Argentina que en otro país. Si Argentina tiene ventajas comparativas, ¿se acuerdan cuando utilizo el término ventajas comparativas? Ventajas comparativas, le resulta menos costoso producir determinada cosa. Eso era una ventaja comparativa. Si Argentina tiene ventajas comparativas en la producción de alimentos, por el suelo fértil, por la cantidad de granos que se pueden cosechar, si Argentina tiene ventajas comparativas en el sector agropecuario, probablemente el costo de producción en dólares de un litro de leche o de un alimento pueda ser menor en Argentina que el costo de producción de ese mismo artículo en Italia. Y debería venderse en Argentina, medido en dólares, a un precio más barato en Argentina que en Italia. En cambio, un celular que apenas lo podemos ensamblar, porque ni siquiera podemos fabricar sus partes en este momento, seguramente va a tener un costo de producción más alto, o un automóvil, más alto en Argentina que en Alemania, o que en China, ni hablar, que encima en China explotan a los trabajadores pagándoles salarios muy bajos, ni siquiera los dejan tener sindicatos. Entonces, la relación de precios entre el precio de un alimento en Argentina y un producto industrial hace que probablemente los productos industriales sean más caros en Argentina que los alimentos, en relación, digo. Y por ahí en otros países es al revés. Son más baratos los productos industriales que fabrican en serie ellos mismos y puede ser más caro alimentarse. Entonces, el problema está que cuando nosotros exportamos esos alimentos, los exportadores cobran a un precio internacional que no lo fijamos nosotros. Lo fija el mercado internacional por oferta, por demanda o por especulación. Porque los precios internacionales de los commodities, se llama commodities a estos productos primarios que se exportan, petróleo, minerales, granos, incluso carne, productos que todavía no están elaborados. Un celular no es un commodity. En cambio, el litio sí, que se usa para fabricar las baterías. Esos productos que exportamos los países latinoamericanos, los commodities, cuando los exportadores los venden, los cobran al precio internacional. Ese precio, como el precio del petróleo, no lo fija un país. Se fija por oferta y demanda internacional o a veces por cuestiones especulativas. Por ejemplo, cuando los países productores de petróleo deciden producir menos para que aumente el precio. Hay formas de especular para hacer subir o bajar esos precios. Pero la cuestión es que nosotros no podemos fijar el precio internacional del trigo, ni el precio internacional del oro, ni el precio internacional del petróleo, ni el precio internacional de la soja. Está dado en el mercado internacional. Entonces, vamos a los números antes de seguir con la teoría y para entender mejor la teoría. Supongamos, esto sí que es una suposición, no son números reales, supongamos que una empresa exporta una tonelada de un cereal a $10. Por cada tonelada que exporta, el precio internacional en determinado momento es de $10. Y supongamos, ¿se escucha bien? Supongamos que el tipo de cambio nominal en este momento
es de 100 pesos por cada dólar. Lo puse para redondear. Total, para principios del año que viene seguramente que la cotización oficial va a estar alrededor de los 100 pesos. Estoy hablando de la cotización oficial, a la que acceden importadores y exportadores. No, eso no tiene sumado el 30% del dólar para atesoramiento ni nada de eso. El dólar oficial o dólar comercial. Entonces, si ese dólar comercial es el nombre correcto, ese dólar al que acceden los importadores y que cobran los exportadores, tiene una cotización nominal de 100 pesos, quiere decir que por cada tonelada que exportan, el exportador cobra 10 dólares multiplicado por 100 pesos, cobra 1000 pesos. Cuando esos 10 dólares se los vende, los liquida como corresponde al Banco Central, recibe 10 dólares por 100 pesos, recibe 1000 pesos. Sin retenciones. Supongan ustedes que no hay retenciones. Supongamos que luego el precio en el mercado internacional aumenta y la TONE, porque China demanda mucho cereal, porque hay una reactivación económica a nivel mundial, y el precio de ese cereal aumenta en el mercado internacional. Nosotros no podemos desde Argentina ni subirlo ni bajarlo. En el mercado internacional, la tonelada de ese cereal aumenta de 10 dólares a 15 dólares. Se da un aumento que no es nada raro que pase, subas y bajas, se da un aumento del 50% en el precio internacional. 15 dólares ahora por cada tonelada. Y supongamos también que en Argentina el tipo de cambio sigue siendo por el momento de $1.100. O sea, dentro de la Argentina no cambió nada. No cambió ni el tipo de cambio, ni cambió tampoco el costo de producción del cereal. Ni cambió tampoco el costo interno de producir ese cereal. ¿Qué va a pasar como consecuencia de ese aumento en el precio internacional? Ahora, por cada tonelada que exporta, en vez de 10 dólares recibe 15 dólares. Y al multiplicarlo, al cambiarlo por pesos, por 100 pesos, por la misma cotización que antes, resulta que por cada tonelada, en vez de 1000, está cobrando 1500 pesos el exportador. Su costo de producción es el mismo que antes, no trabajó más, exportó lo mismo, pero aumentó su ganancia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Seguro? Aumentó su ganancia un 50% sin hacer nada, por el solo hecho de que hubo un aumento en el precio internacional de ese cereal. Ahora, esos productores normalmente, una parte de su producción, supongamos el 80%, la exportan, chicos. Y el 20% lo venden dentro de la Argentina, porque ese cereal no solamente se exporta, sino que dentro del país lo necesitamos para consumo interno. Ponele que ese cereal fuera el trigo y lo necesitamos para hacer pan. Por lo menos un 20% de lo que producen lo necesitamos adentro y el resto lo exportan. Entonces, como ellos exportándolo están ganando un 50% más que antes, lo lógico es que decidan trasladar ese aumento del 50% al mercado interno. Dicen, los productores hacen este razonamiento, yo sigo vendiendo una parte de mi producción al mercado interno, pero en realidad me conviene exportarla. Entonces la vendo al mercado interno, pero aumento el precio de venta interno un 50%, porque aumentó el precio externo un 50%. Si no, la exporto toda y no vendo nada adentro de la Argentina, me conviene exportarla. Entonces, se produce un tipo de inflación que vamos a analizar más a fondo en el segundo cuatrimestre, que se llama inflación importada, por el hecho de que consumimos dentro de nuestro país un bien que también se exporta, se llaman bienes transables. A esos bienes
que se consumen dentro del país, pero también se exportan. Y se llaman bienes no transables a aquellos que se producen dentro del país y no se exportan. Qué sé yo, por ejemplo, unos vasos industria argentina que se fabrican para vender en el mercado interno y nadie los exporta. Eso sería no transable. Pero estos alimentos básicos, o los granos que después sirven para producir alimentos, o las vacas, la carne, que después sirve para no solo para comer, sino para generar otros alimentos, son bienes transables. Se consume una parte dentro del país, pero otra parte se exporta. Entonces, fíjense de nuevo en estos números. Al aumentar el precio internacional, al exportador le conviene hacer una de estas dos cosas. O exporta todo, con lo cual desabastece al mercado interno, nos deja sin trigo, sin maíz, o sin carne, o sin leche. O sea, exporta todo, porque le conviene exportarlo por el aumento del precio internacional. O abastece al mercado interno, pero a un precio más alto. Nos aumenta el precio de los alimentos, porque si no lo podría exportar y ganar más exportando. ¿Cómo solucionamos dentro del país para que no se traslade el aumento del precio internacional a los precios internos? ¿Qué tenemos que ver con el mercado internacional? Si el costo de producción en Argentina sigue siendo el mismo. Los salarios en Argentina se pagan en pesos, no se pagan en dólares. Entonces, una solución son las retenciones. Que el gobierno le quite parte de esa rentabilidad extraordinaria a los exportadores. Si el gobierno, pongámosle números, establece una retención a la exportación de ese cereal del 30%, entonces ahora el exportador, por cada tonelada, sigue cobrando $15. Y $15 multiplicado por 100 pesos, como dijimos, son 1.500 pesos. De 1.000 pesos que cobraba antes, pasó a cobrar 1.500. Pero sobre esos 1.500 le calculamos una retención, por ejemplo, del 30%. Puede ser 10, 20, 30, 30%, una retención alta, como la que se aplica actualmente a la soja, entre el 30 y el 33%. 30% de 1.500 da 450 pesos. Ahí lo puse restando. Entonces, a 1.500 le restamos 450, esos 450 se los lleva el Estado. De paso, al Estado le sirve para aumentar su recaudación fiscal, para reducir su déficit fiscal. Es recaudación impositiva. ¿Se entiende? Por favor, interrumpan si hay cualquier duda. Esos 450 pesos cumplen ya una primera función, que es recaudar para nosotros. Todos somos el Estado, recaudar para el gasto público y para disminuir el déficit fiscal, si es que tenemos déficit fiscal. Pero además sirve para quitarle una parte de la rentabilidad extraordinaria que tenía ese exportador. No lo estamos haciendo perder. Antes cobraba 1.000 pesos por exportar esa tonelada. Ahora, restándole una retención del 30%, cobra 1.050, chicos. Sigue cobrando un 5% más que antes, pero no un 50%. Entonces, al imponer esas retenciones, ya no hay forma para el exportador de tener esa ganancia extraordinaria del 50%, con lo cual va a tener que abastecer al mercado interno sin aumentar los precios un 50%, a lo sumo los aumentará un 5%. Porque por más que exporte, no tiene forma de captar esa ganancia extraordinaria. La parte extraordinaria de la ganancia se la queda el Estado para el gasto público. Es decir, que las retenciones, ahora voy a decir entonces las tres cosas para las que sirven, y les pido por favor que me digan si se entiende o me interrumpan o comenten lo que quieran. Las retenciones sirven, punto A, para que el Estado recaude, aporta ingresos fiscales al Estado
y el Estado necesita tener ingresos fiscales para realizar el gasto público. Segundo, punto B, las retenciones separan, desvinculan, dice Aldo Ferrer, desvinculan el precio interno del cereal de las fluctuaciones o cambios que pueda haber en el mercado internacional. Porque sin retenciones, cualquier aumento en el precio del mercado internacional va a afectar a la inflación interna. Y eso porque somos un país exportador de granos. Si no fuéramos exportador de granos, no nos afectaría el aumento en el precio internacional de los granos. No necesitaríamos quizá retenciones a los granos, pero somos un país exportador de granos. Entonces sirven para separar o desvincular el precio de venta interno del país del precio internacional, que aumente todo lo que quiera el precio internacional, pero no tiene por qué aumentar el precio interno si los costos de producción siguen siendo los mismos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y tercero, las retenciones sirven para establecer tipos de cambio diferenciales. Esto lo vamos a tener que profundizar mucho. ¿Qué es un tipo de cambio diferencial? Y es que un dólar no vale 100 pesos para todo el mundo. Un dólar puede valer 100 pesos para el exportador industrial. Por ejemplo, no le pongo retenciones a los que exportan maquinaria, o a los que exportan autos, o a los que exportan alguna tecnología importante que se haya descubierto en Argentina, porque yo quiero fomentar esas exportaciones industriales. Cuando digo yo, digo el Estado, el gobierno, quiere fomentar esas exportaciones industriales que tanto nos cuesta a los argentinos generar industria y exportar productos con alto valor agregado. Entonces, si alguien logró inventar un software, una máquina, si pudiéramos, como alguna vez se hizo en la historia argentina, producir un auto totalmente industria argentina, entonces a ese exportador no le cobro retenciones y por cada dólar que exporta, no le quito esos 450 pesos. Entonces él sigue recibiendo el total de los 100 pesos que vale cada dólar, el exportador industrial. Entonces estoy estableciendo tipos de cambio diferentes. 100 pesos para el exportador industrial. En cambio, para el exportador de granos, miren estos números, chicos. Si yo multipliqué los 15 dólares, que es el precio internacional, por 100 pesos, me dio 1.500, ¿sí? Y a los 1.500 le resté 450 pesos en concepto de retenciones. O sea que al final el exportador del cereal se llevó 1.050 pesos. ¿Se acuerdan que valía 15 dólares en el mercado internacional la tonelada? Hagamos esta cuenta que está acá escrita. 1.050 pesos que se llevó, dividido por 15 dólares que había recibido. Eso equivale a que con la retención, en lugar de 100 pesos por cada dólar, está cobrando 70 pesos por cada dólar. 1.050 dividido 15 dólares. La cotización del dólar es 100, pero con ese 30% de retenciones, es como que equivale a que para el exportador de cereales el dólar estuviera más bajo, estuviera a 70. Claro, al exportador de cereales no le gusta nada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para un exportador le conviene que el dólar esté lo más alto posible? El efecto de las retenciones, entonces, es establecer un tipo de cambio diferencial. Al exportador de un producto industrial le doy los 100 pesos por cada dólar. En cambio, al exportador del campo le doy 70 pesos por cada dólar. Y el resto lo recaudo al Estado. No lo hago perder, no lo voy a hacer perder, pero le quito la rentabilidad extraordinaria que se generó por el aumento de precios en el mercado internacional.
él va a chillar. Es lógico que no le vaya a gustar. La cosa está si después no vamos 1 millón de argentinos a manifestarnos a favor del campo, cuando en realidad a los que se les está quitando la ganancia extraordinaria no es a los pequeños productores que no exportan, es a las grandes agroexportadoras que encima en Argentina son de capital extranjero. La única que había de capital nacional era Vicentini y está quebrando. Entonces, las retenciones sirven al Estado para recaudar, sirven para evitar la inflación importada, o sea, para desvincular el precio interno del aumento en el precio externo. Pero sobre todo, dice Aldo Ferrer, sirve para establecer tipos de cambio distintos. ¿Sigo o me quieren preguntar algo o algo que no se entienda? ¿Sigo un poquito más? A ver, No, yo, sí, Elizabeth. discúlpame, Juan, si vos preguntás ponele en una pregunta de parcial, ¿cuál sería la definición de tipo de cambio diferencial? ¿Cómo lo expreso en palabras? Porque lo que vos Bien, explicaste con el tema de lo que sale el dólar y lo que lo paga cada uno de los exportadores lo entendí, pero si lo tengo que volcar en palabras. bien. Y justamente iba a eso, bárbaro. ¿Qué es establecer tipos de cambio diferencial? Primero es establecer un tipo de cambio distinto, cambiar la palabra diferencial por un sinónimo. Un tipo de cambio distinto para cada actividad de los sectores productivos. Hay gente que piensa que el dólar tiene que tener un único valor, $1 100 pesos. Y hay otros que pensamos que, por ejemplo, ahora después te doy una definición teórica, pero permitime este ejemplo. Por ejemplo, si vos o yo nos sobra una partecita de nuestro salario y la queremos ahorrar en dólares, como Argentina tiene pocos dólares, no nos sobran, y el que nos vende los dólares es el Banco Central, en el fondo. Entonces, para alguien que quiere ahorrar, el dólar tiene que tener un precio más caro. El dólar financiero sería, no el de exportaciones e importaciones. Y entonces surge el famoso impuesto solidario, no importa el nombre del impuesto. La cuestión es que si el dólar cotiza a 100 y yo lo quiero comprar para ahorrar, me lo cobran 130 en lugar de 100. Ese es un tipo de cambio diferencial. Dólar, llamalo dólar turista, dólar solidario o como lo quieras llamar. Pero es una cotización diferente para una actividad especial. Eso es un tipo de cambio diferencial. En este caso, la actividad especial es el ahorro. Yo estoy comprando dólares financieros, no comerciales. Dólares para ahorrar. Y hay gente que quisiera, si los liberan, si no pusieran trabas, comprar millones de dólares y encima no para ahorrar en el país, sino para fugarlos al exterior, que es lo que ocurrió durante todo el gobierno de Macri. Les dio la libertad a los ricos de comprar un montón de dólares baratos, sin impuestos, y se los depositaron en cuentas del exterior. Y eso fue muy perjudicial para la Argentina, porque después ese faltante del dólar, ¿cómo lo cubrió el gobierno de Macri? Lo saben muy bien, con endeudamiento externo. Entonces, vuelvo al concepto que me preguntó Elizabeth, porque no lo terminé de ejemplificar ni de definir. 2 ejemplos más y después redondeamos la definición teórica que me pidió Elizabeth. El exportador industrial puede recibir un tipo de cambio de 100 pesos por cada dólar, no le cobro retenciones. En este momento creo que hay retenciones del 5% para los industriales, pero no del 30%. Y entonces, para alguien que exporta maíz, le puedo poner una retención del 20%, porque además yo quiero fomentar el cultivo de trigo y maíz, entonces no le pongo una retención muy alta, 10, 15, a lo sumo 20%. Y al que exporta soja, sí le pongo una retención alta, porque además de que quiero desvincular el precio interno del externo, yo quiero fomentar que se produzca menos soja y más trigo y más maíz. Y las retenciones y los tipos de cambio diferenciales también sirven para eso, chicos,
para fomentar determinada actividad, quitándole rentabilidad extraordinaria a la que no quiero fomentar. Si además la soja se cultiva demasiado y está generando graves problemas ecológicos y graves problemas de envenenamiento y graves problemas en la salud de la población. Entonces habría que fomentar que se cultiven otras cosas. Redondeo ahora la definición teórica que me pidió Elizabeth, si se entendieron los ejemplos. Establecer tipos de cambio diferenciales es a través de las políticas cambiarias, estaba por decir fiscales, y me iba a equivocar. No es ni fiscal ni monetaria. A través de la política cambiaria, que son las decisiones del gobierno en cuanto al tipo de cambio. Entonces, establecer tipo de cambio diferencial es, a través de la política cambiaria, que el Estado tome la decisión de que el tipo de cambio sea distinto, para no repetir la palabra diferente, distinto para distintos sectores de la economía. Por ejemplo, que haya un tipo de cambio muy alto para los que compran dólares para atesoramiento, esto sería parte de la definición. Un tipo de cambio medio para los productores industriales y un tipo de cambio más bajo para que ganen menos aquellos que tienen la suerte de tener rentabilidades extraordinarias, como podrían ser, por ejemplo, los exportadores de soja. Quedan solo 2 minutos. ¿Hasta acá se entiende o quieren hacer alguna pregunta? No, perfecto. No, se ¿La entiende. soja cuánto paga de retenciones? ¿Cómo? ¿Lo dijiste? Viste que dijiste que la industria paga alrededor del 5% de retenciones, el Sí. campo entre el 20 y el 30, ¿y la soja? La soja, creo, si no me equivoco, digo si no me equivoco porque no quiero dejar grabado algo que yo asegure y que no estoy seguro. Creo que la soja en este momento está en el 33%. Y creo que cuando Alberto Fernández la subió del 30 al 33, hubo una manifestación en contra. No quieren perder un peso de rentabilidad extraordinaria. Había levantado la mano Leandro Vivanco. Te escuchamos. No, profe, ese era un dedito que estaba todo bien. Ah, ok. Entonces cortamos acá porque ya termina el tiempo y seguimos con el tema en la próxima parte de la